Cordial saludo. El primer tema que profundizaré en este diplomado sobre procedimiento administrativo sancionatorio de la Ley 1437 es el relacionado con la potestad sancionadora de la Administración. Esta potestad no es nueva en nuestro sistema jurídico, no nace con la Constitución de 1991, viene de tiempo atrás y se desarrolla desde la Constitución de 1886. En ese modelo que teníamos allí de Estado de Derecho, trasciende durante toda la vigencia de la Constitución de 1886 y por supuesto tiene un desarrollo fundamental en los nuevos paradigmas de la Constitución de 1991. Podemos ubicarnos dentro de lo que sería en primera instancia dentro de la Constitución de 1886 el enfoque que allí se le dio sobre lo que se conoció como la intervención del Estado en la economía. De hecho, de manera original, la Constitución de 1886 no refería a una intervención del Estado en la economía porque consideraba que la propiedad privada era un derecho casi que absoluto y que la potestad sancionadora del Estado se encontraba en cabeza del Poder Judicial. Pero a pesar de los constituyentes de 1886, se dan crisis económicas, particularmente la relacionada con la de finales de la segunda década del siglo XX, estamos hablando ya en los años 1919, 1920, 1921, donde hay una profunda crisis económica en el país y viene a solucionar o a generar elementos para superar esa crisis económica, la misión Kemmerer. Esa misión Kemmerer nos trae la intervención del Estado en la economía a través de la creación de la Superintendencia Bancaria de Colombia, con la propuesta de intervenir en el sector financiero, crea el Banco de la República, crea la Contraloría General de la República, y entonces allí vemos, incluso antes de que en el mundo se impusiera el concepto de intervención del Estado en la economía, vemos cómo en Colombia comienza dicha intervención. Claro, esta se profundiza con los acontecimientos de la Gran Depresión de 1929, del programa o el proyecto del New Deal desarrollado por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt en 1933 o a partir de 1933, fruto también de las teorías del profesor Keynes, y llega a Colombia una reforma constitucional fundamental que fue la de 1936, donde se establece que la propiedad tiene una función social y que el Estado debe intervenir en los diferentes sectores económicos. Principalmente en ese momento, pues el principal sector económico era el agrario, y entonces pues viene la ley de reforma agraria, vienen instituciones que desarrollan esa intervención del Estado en la economía, más en una visión de un Estado proteccionista, de un Estado benefactor, de un Estado que fomenta las actividades económicas. Pero durante ese contexto, por supuesto, pues teníamos ya con la creación de la superintendencia bancaria, después con la creación de la superintendencia de sociedades, la potestad sancionadora de la administración, así fuera de manera un poco incipiente. Creemos que ese desarrollo de la potestad sancionadora se va acrecentando a medida que se intensifica la intervención del Estado, y uno de los factores que da lugar a esa intensificación y un hito que creo que es importante traer a colación en este momento de esta reflexión histórica es la creación de la Superintendencia de Control de Cambio, fruto de ese conocido decreto Ley 444 de 1967, expedido por el gobierno del presidente Lleras Restrepo, en donde pues fruto también de unas circunstancias económicas se establece un control de cambios bastante estricto en Colombia, y por lo mismo entonces quien transgreda, quien incumpla, quien inobserve esos criterios, esos principios, pero particularmente las reglas que establecían el control de cambios, pues estaban sometidos
a una sanción administrativa por parte de la Superintendencia de Control de Cambios. El Estado interventor, como toda teoría económica, pues se producen transformaciones a lo largo del siglo XX, y allí apreciamos cómo en esa lo que sería la década de los años 70 de ese siglo XX, entramos en una etapa de crisis del Estado interventor proteccionista, bajo la visión de que probablemente el Estado no era el mejor partícipe de la actividad económica. Las empresas estatales que ejercían esa intervención del Estado y a través de diferentes medios, como eran las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta e incluso los establecimientos públicos, pues se empieza a advertir que, repito, no son las más eficientes, que el Estado invierte más recursos de los que obtiene en el ejercicio de esa actividad económica. Y este tema pues no solamente se ve en Colombia, sino se ve en el mundo, y por eso se empieza a hablar de una crisis del Estado intervencionista, y llegamos a postular dentro de la teoría económica un regreso al original, un regreso a la economía clásica, en donde el Estado pues realmente es un mero espectador del juego económico, no interviene en él, y entonces se postula la teoría neoliberal, que implica que el Estado ya no sea o deba ser un prestador de los servicios públicos, sino que sea un garante de la prestación de los mismos, y que deba señalar unas reglas para el mercado de los servicios públicos en general, para el mercado donde éste interviene. Entonces allí se plantea la necesidad de que las empresas estatales salgan del dominio estatal, sean transferidas a los particulares, en un fenómeno que se conoció como la privatización, y por lo mismo ese sector económico que ya no está a cargo del Estado, sino que se deja en manos de los particulares, pues debe ser sometido a una intensa regulación, en donde facultades de inspección, control y vigilancia se vean acrecentadas, precisamente para evitar que los nuevos actores del mercado privados monopolicen el sector económico, haya distorsiones en la actividad económica, haya un abuso de la posición dominante. Y es en ese momento entonces cuando está esa dialéctica entre digamos, reformar ese Estado interventor, volverse a la teoría que conocíamos como la teoría clásica de la economía, a través de un neoliberalismo, en donde también se da el fracaso del sistema económico comunista, cae el muro de Berlín, y en ese contexto histórico viene la Constitución de 1991. Entonces, pues es claramente, vemos cómo la Constitución de 1991 acoge esa dialéctica que existía en el momento, y vemos cómo tenemos un artículo 333 de la Constitución que es claramente un contexto liberal clásico, y vemos cómo el artículo 334 es un concepto que parte de la Dirección General de la Economía a cargo del Estado, y cómo entonces ciertamente pues allí vemos que en el Estado colombiano ni es neoliberal, pero tampoco se trata de un Estado en donde prevalezca la planificación económica y el control total de la economía a cargo del Estado. Entonces creo yo que la norma que nos permite entender un poco mejor este contexto económico de la intervención del Estado en la economía es el artículo 365 de la Constitución, en donde ciertamente vemos que el modelo que hemos acogido es el de un Estado regulador, es decir, que implica necesariamente que ya no la administración o el Estado en general sea un prestador de los servicios públicos, sino que estas actividades sean desarrolladas por el sector privado de manera primordial, porque se estima que es más eficiente y ventajoso acudir
a ese sistema. Pero en la medida en que los particulares colaboran con el cumplimiento de las funciones que antes eran privativas del Estado, a través incluso del monopolio estatal, desde esa oportunidad entonces se dice: ya no queremos ese monopolio estatal, dejemos que sean los particulares quienes sean los principales prestadores de los servicios públicos, bajo conceptos de economía de mercado y competencia que se acogen en esa Constitución de 1991 a través de lo que denominamos el modelo Estado regulador. El artículo 365 de la Constitución entonces decía, se establece como un aspecto principal de este entendimiento, y allí podemos observar que si bien los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que éste debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, pues también vemos cómo el Estado no es verdaderamente el llamado a su prestación, sino que es un garante de que los particulares que intervienen en ese mercado los presten de manera efectiva, de manera adecuada frente a los usuarios, y por lo mismo la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios se adelantará por parte del Estado. Entonces, estos conceptos o nociones de regulación, de inspección, de control, de vigilancia, se repiten en la Constitución de 1991 de manera sistemática, al punto de que si ustedes hacen una mera búsqueda de las palabras inspección, control, vigilancia en el texto constitucional, encontrarán que al menos en 80 ocasiones se repiten esas palabras. Entonces allí vemos cómo ciertamente estamos frente a un Estado regulador. Ahora se preguntarán ustedes: ¿y qué tiene que ver el Estado regulador con la sanción administrativa? Pues tiene que ver mucho, porque pues realmente dentro del contexto de la regulación, que desborda lo que simplemente sería una producción de normas jurídicas, ¿cierto? No se trata solamente de producir normas jurídicas, porque estamos en un contexto cualificado de intervención del Estado en los sectores económicos. Pues entonces vemos cómo allí, en esa intervención, lo que se pretende dentro del Estado regulador es corregir las fallas del mercado, alcanzar los fines del Estado, materializar principios sociales, garantizar la libre competencia y la prestación eficiente de los servicios públicos a efectos de maximizar el bienestar de los usuarios. Y es en ese contexto donde aparece la sanción administrativa. ¿Por qué? Porque esta estará para salvaguardar los derechos de los usuarios y garantizar que se cumpla la regulación. Por lo mismo, la infracción administrativa se impondrá a aquellos que infrinjan dicha regulación. Y aquí aparece una sentencia de la Corte Constitucional muy importante para el entendimiento de lo que es este contexto del Estado regulador, que es la sentencia C-150 del 25 de febrero del año 2003. Y entonces allí se establece pues cuáles son los alcances que he comentado ya sobre el Estado regulador, de cuál es la noción de la regulación, que implica la imposición de un marco normativo a ciertas actividades con el fin de que éstas respeten el equilibrio entre los diferentes actores y factores que participan en ese mercado, y por lo mismo también que se protejan los derechos de los ciudadanos y el interés general. En este marco normativo entonces está compuesto por disposiciones de carácter general que constituyen las reglas del juego, que dan lugar a la aplicación de controles sobre esa actividad, y que son las autoridades administrativas las llamadas a ese control. Esto es lo más importante. Un modelo de Estado regulador donde existen disposiciones de carácter general que establecen las reglas del juego del mercado, y que son las autoridades administrativas por mandato constitucional las encargadas de ejercer la inspección, el control y la vigilancia sobre los actores del mercado y sobre ese marco regulatorio que se ha expedido para el bienestar de los usuarios.